La lectura mito-realidad se basa principalmente en los conceptos de la administración de la cadena de suministro y cómo ha ido cambiando en las diferentes épocas. La lectura inicia en 1995, cuando empiezan a haber congresos de logística, y se puede decir que hay un título de moda que es Administración de la cadena de suministro. Es un tema que empieza a llamar bastante la atención y sin embargo ellos no tratan de establecer claramente en qué consiste ese concepto. Simplemente manifiestan que hay una permanente preocupación de cómo fluyen los materiales dentro y fuera de la organización, cómo atraviesa esa membrana, porque los flujos de información para esta época pues eran limitados. Luego hace un recorrido diciendo que para llegar a este concepto había una serie de, como una evolución. En la primera fase empieza entre 1960 y 1975, cuando básicamente el comercio o la fabricación consistía en una distribución de bienes terminados, donde el inventario era justo, y ellos empiezan a preocupar cómo balancear cuáles son los productos que están saliendo de la fábrica y realmente cuáles son esos requerimientos del cliente, porque al tener este sistema de inventario debían tener una gran cantidad de unidades y muchas veces se les pedían. Empiezan a mirar también si estos conceptos de manufactura y materia prima debían ir totalmente separados como ellos lo hacían, o si había una mejor forma para hacerlo. En la segunda fase, comprendida entre 1975 y 1990, ya empiezan a hablar que hay que analizar un flujo de materiales, que ellos deben de mirar los canales del cliente y impulsarlo pues por sistema full, es decir, que el mismo cliente sea el que haga sus requerimientos, y por ello se ven obligados a hacer un análisis en cuanto a materia prima, producto en proceso y producto terminado, con el fin de hacer una integración de operaciones y poder evolucionar al MRP y al MRP2. Para la tercera fase está comprendida entre los años 80 y 90, en el que los flujos de información empiezan a hacerse notar y empiezan a integrar esos sistemas a cómo pueden analizar el flujo de materiales y cómo pueden incorporar unos conceptos diferentes que les ayuden a evolucionar. Posteriormente a los 90 empieza a tener en cuenta unos factores, tres factores principalmente. Uno es el costo y la disponibilidad de información, competencia nacional e internacional y las relaciones cliente-proveedor, que se deben ir mejorando y son las que ayudaron a evolucionar esta administración de la cadena de suministro, porque es lo que realmente refleja la realidad de lo que pasa en las empresas para que todo funcione mejor. Bueno, en la otra lectura, que es la gestión de la cadena de suministro, lo que hicimos fue dividirlo en 4 años, en 4 etapas, teniendo en cuenta los diferentes autores que dan su perspectiva de la gestión de la cadena de suministro y la diferencia con la logística. Entonces, por el año 1985 tenemos a Hurlingham. Entonces, él habla principalmente de que la cadena de suministro está compuesta por una estructura que tiene unos procesos. Entonces, por esos procesos lo que se hace es controlar y planear la demanda de los pedidos del cliente. Por otra parte, él dice que eso depende de la fabricación, o sea, de la capacidad de la planta para poder así suplir estos pedidos. Él también habla del flujo, tanto de la estructura del producto como el flujo de información. Estos dos son esenciales a la hora de poder hacer correctamente y llevar a cabo los pedidos para así lograr la satisfacción del cliente. Entonces se requiere tanto una buena información de todos los requerimientos del pedido, como los componentes que componen los componentes del producto. Bueno, por otra parte, él habla de que es muy importante tener en cuenta cuando hay escasez de los recursos
que está pidiendo el cliente para poder así abastecer la fábrica. Entonces él habla de que se requiere también todo lo que el cliente requiere para poder así especificar y así abastecer la fábrica de acuerdo a los requerimientos que necesita cada producto. Bueno, 4 años más tarde llega Steven y nos plantea la gestión de la cadena de suministro basada en lo que ya han dicho en el año 1985. Él arranca con la estructura, la cual se divide en procesos, planeación y control organizacional y poder y liderazgo. Bueno, básicamente en la estructura estos 4 elementos son vitales para poder hacer una buena gestión de la cadena de suministro, porque los procesos nos llevan a ¿qué? A hacer un trabajo. La planeación y control nos permite, más adelante que explique Juli, lo que hablan ellos, pero pues se basa en muchos procesos, actitudes que tiene una gestión de la cadena. La parte organizacional, se habla de manejar los métodos, y cuando hablamos de manejar los métodos, pues es qué métodos se va a utilizar para poder desarrollar y llegar a que se tenga en una empresa o en una organización una buena cadena de suministro. Bueno, para el año 1993 tenemos a 3 autores que se enfocan respecto a esta época. Entonces tenemos a Hammer Campy, a Cooper Elrond y Andrew Stalick. Entonces, para empezar por Hammer, él habla, como ya lo teníamos, igual que Holly Hahn, hablaba también de una estructura, pero en este caso no es de control y planeación, sino que habla de una administración de la gestión de la cadena de suministro que tiene 3 componentes. Entonces tiene los procesos del negocio, los componentes del producto y la organización. Bueno, por otra parte, él también se enfoca en tener en cuenta los valores y las actitudes. Mientras tanto, Cooper tiene 3 aspectos. Él se enfoca en la estructura, en la filosofía corporativa y en la integración de la cadena de suministro. Por parte de la estructura, él dice, a diferencia de los demás, que se necesita para la cadena de suministro, debe haber una recompensa, toca tener en cuenta los riesgos que deben haber si hay escasez de los recursos y tener en cuenta que haya un buen liderazgo. Para la integración de la cadena de suministro, él habla de que hay 4 métodos para llevar a cabo esta cadena de suministro, esta gestión. Entonces él habla que debe haber un canal integrador que componga toda la cadena de suministro desde el pedido hasta la entrega del producto al cliente. Habla de que debe haber una optimización analítica, habla de este método Keiretsu, que él solamente lo nombra, o sea, no enfatiza en esto, sino que esto lo integra en grande para la cadena de suministro. En cambio, la diádica dice que este es el punto de inicio para llevar a cabo la cadena de suministro, que en este caso viene siendo pues el pedido y los requerimientos del producto. En cambio, Andrew habla de que debe haber un poder político, debe haber una cultura organizacional, debe haber una creencia individual del sistema, y esta estructura, a diferencia de los demás, se basa en tecnología y la recompensa igual que en Hammer y en Holly Hahn. Bueno, finalmente llegamos al año 1994, pues tenemos a estos 2 protagonistas. Básicamente se mantienen en la idea de que para una buena gestión de la cadena tiene que tomar decisiones, y para esas decisiones pues hay que hacer auditoría, o sea, un control constante. Por el otro personaje se sigue basando en la organización, en donde se mantiene la parte que hemos dicho, habilidades estructurales. Entonces, si hablamos de habilidades estructurales, pues volvemos a hablar de procesos, planeación, organización y poder y liderazgo. Y finalmente, los 2 nos llevan a tener unos valores y una creencia, que eso ya depende de cada organización.